Hola, hola, Dios te bendiga, muy buenos días. Soy Rubén Aponte y quiero compartir contigo esta meditación bíblica. Estamos terminando el año y quisiera invitarte a que pensáramos en la fe. ¿Cómo termina tu fe? ¿Cómo va la fe? Ojo que la fe no es lo mismo a una frase que se escucha mucho hoy en día en el mundo, que dice yo creo. Yo creo en Dios, yo creo que hay algo supremo, yo creo que Dios está. Ojo porque la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, o la epístola de Santiago en el capítulo 2, nos dice lo siguiente, verso 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. No nos está diciendo también los demonios tienen fe, porque los demonios no tienen fe, ni el demonio, ni el diablo, ni nadie que va por allá abajo en el infierno tiene fe. Ellos creen que hay un Señor y Salvador, pero ellos tienen otro estilo de vida. Ese no es nuestro tema hoy. ¿No te ha pasado que muchas veces te desanimas porque aunque has creído, has orado, has tenido fe, has ayunado, has buscado a Dios, has hecho lo correcto, has sembrado, has hecho muchas cosas, sin embargo todavía no hay resultado, todavía no hay respuesta, todavía no se ve lo que le estabas pidiendo a Dios? Pues bien, tengo para decirte que el enemigo también quiere usar esas situaciones para sembrar duda, para sembrar incredulidad, para sembrar apatía e indiferencia hacia la presencia de Dios. Pero también tu corazón, óigame bien, también nuestro corazón puede estarse justificando en el enfriamiento o en la indiferencia porque hice pero Dios no actuó, pedí y no me respondió, busqué y no encontré. Muchas veces vamos a usar esas situaciones para justificar ya anhelos del corazón, como decir, no vuelvo, no me congrego, no continúo en esto. Y la Biblia nos da un ejemplo maravilloso en la carta de los Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 39, de una serie de hombres y mujeres que tuvieron fe, pero que no recibieron lo que se les había prometido. Y no por eso, dice la Biblia, dejaron de ser hombres de fe. Todo lo contrario, fue eso los que los categorizó en hombres de fe, que a pesar de no haber recibido aquí en tierra, aquí en vida temporal, digámoslo así, Dios dice, son hombres y mujeres de fe. Y dice Hebreos 11:39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron, pero alcanzaron buen testimonio. Como hombres y mujeres en Cristo Jesús, ¿sabe qué nos está diciendo esto? Que tú y yo también debemos alcanzar buen testimonio. Recibamos o no recibamos lo prometido. Y muchas veces hemos catalogado, señalado, etiquetado a ciertas personas o congregaciones porque ellos no se les ve el fruto de su fe. Y Dios dice que hay personas, que hubo personas y seguramente aún las hay y las habrá, que nunca van a alcanzar lo que Dios les prometió, porque en la soberanía de Dios, Dios sabe a quién le da en esta tierra y a quién le da en la eternidad. ¿Se acuerda del rico y Lázaro? De cómo ese hombre rico menospreció la palabra, menospreció las profecías, y cómo Lázaro sufría aún mendigándole un pedazo de pan a ese hombre. Y cuando ese hombre murió, se encuentra esa revelación de que era real la eternidad, de un cielo y también un infierno. Y como él decía, manden a alguien para que le diga a mis hermanos. Ya era demasiado tarde. Mientras Lázaro estaba en las glorias, este hombre rico estaba en donde le corresponde a los que no creen ni tienen fe. Por eso en su palabra, Dios nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Tú conoces este versículo, Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo he visto miles de personas, y me atrevo a decir miles de personas, que empiezan un proyecto, se lanzan en un desafío personal, familiar, aún sentimental, diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empiezan las situaciones adversas a manifestarse, los vientos de adversidad, los Goliaths a aparecer, o las montañas que no se quieren ir al mar como uno lo grita proféticamente, y empiezan a decaer. Ya no pueden, ya no aguantan, ya no tienen tiempo y terminan en una apatía, terminan fríos. Cuando precisamente la adversidad de la vida temporal
Es una escuela diaria para pulir la fe, para sacar la fe, sacar pecho con la fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos recuerda siempre que es por fe. Muchos están terminando el año como que, uy, gracias Señor por este 2022, pero ya, suficiente conmigo, búscate otro soldado, que otro pelee la batalla, ya. Tengo un sentir de Dios y podemos tener muchos sentires de Dios. ¿O no será que estamos poniéndole a Dios sentires que tenemos nosotros y no queremos asumirlo? Mire que hay un versículo que le quiero compartir que está en Isaías capítulo 63 y cómo me impactó este versículo cuando lo leí. Hace un tiempo lo compartí en un devocional en la iglesia en Madrid, en los devocionales virtuales que tenemos todos los días de lunes a viernes, a las 6 de la mañana por Zoom. Y lo compartí en Isaías 63, verso 10, donde Dios dice que se enojó. Es más, que el pueblo de Israel fueron tan rebeldes que hicieron enojar al Santo Espíritu. Mira lo que dice Isaías 63, 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Él mismo peleó contra el pueblo que Él fue a liberar de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos fueron rebeldes. ¿Y de qué forma ser rebelde? De la siguiente forma. Tenga fe, pero no viva por fe. Es decir, sea solo un creyente que no tiene fe. Esta gente creía que había un Dios, pero como no tenían fe, no obedecían. Y cuando tú y yo no obedecemos a Dios, no tenemos fe. Yo no puedo decir, yo tengo mucha fe, pero Dios conoce mi proceso. No. Yo no puedo justificar mi desobediencia. Yo tengo que obedecer a Dios por fe, no por emociones. Yo debo obedecer a Dios por fe, no por gustos. Y yo debo obedecer a Dios por fe, no por conveniencia. No por resultados, no por fruto. Porque es por fe, para que sea por gracia. Mire, este pueblo, el pueblo de Israel, se comportó tan mal que Dios mismo vino a pelear contra ellos. Cuando tú y yo, leyendo Romanos capítulo 8, encontramos lo siguiente. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué pasaje tan hermoso. Pero Isaías 63:10 nos dice, pilas, que si te pones a enojarte con Dios o a hacerle enojar, Él mismo viene. Por eso su palabra dice que Él es un padre que disciplina a sus hijos. Ay, eso sí que no nos gusta. No nos gustan las disciplinas, pues a nadie le gusta la disciplina. A nadie le gusta ser castigado, disciplinado, las palabras que encontramos en la Biblia. Pero, ¿por qué vamos a hacer enojar a alguien que nos ama con amor eterno? ¿Por qué vamos a hacer enojar a aquel que nos ha salvado, redimido, justificado, perdonado? ¿De qué? De todos nuestros pecados. ¿Por qué te empecinas en hacer enojar a Dios? ¿No será que aunque tengas una fe rígida, la rigidez que está dañando tu fe es tu corazón duro? ¿No será que es tu mente terca? ¿No será que es tu obstinación? Es que tiene que ser así porque yo oré a Dios. Ojo, tiene que ser así porque yo oré a Dios. No somos nosotros los que le imponemos a Dios. Yo tengo que entender que yo soy un vástago pegado a la vid verdadera. Y si el viento sopla, yo me muevo. Yo soy flexible. Mi fe es una columna inamovible, fundada en la roca de la salvación que es Cristo Jesús. Pero yo tengo que ser flexible. A veces Dios me dice sí, a veces Dios me dice no. A veces Dios me dice quieto, a veces me dice te voy a zarandear un poco. Como le dijo Jesús a Pedro, pilas que el diablo te quiere zarandear. Oro para que tu fe no falte. Oro para que tu fe no falte. A veces vas a caminar sobre el agua y ¡pum! Te vas a hundir y te vas a mojar y te va a dar frío, como le pasó también a Pedro. Pero fue un hombre que aprendió a desarrollar la fe. Estamos terminando el año, pero que no se te acabe la fe. Que se te acaben los ahorros, bueno, no pasa nada. Dios es el dueño del oro y de la plata, pero que no se te acabe la fe. Debes orar por tu fe. Debes orar para salir de esa fe del infantilismo a una fe de enamorado y apasionado por Cristo. Y debes orar para que tu fe no se apague. Y no suceda lo de la iglesia del primer avivamiento en Europa, la iglesia de Éfeso. Cuando usted y yo leemos el avivamiento de Éfeso, encontramos por qué Apocalipsis dice que fue la iglesia del primer amor. Pero ¿qué dice Apocalipsis, el capítulo 2, acerca de Éfeso? Olvidaste el primer amor. La iglesia que mucho creyó, obedeció y tuvo fe
fue la iglesia que más rápido se apagó. O más rápido no, que le pasó esto. Que no te pase a ti. El Espíritu Santo no está para pelear contra nosotros. Porque Jesús dice en Juan que Él es el consolador, que Él es el que nos guía a la verdad, que Él es el que nos redarguye, que nos enseña, que nos corrige, que nos revela las cosas. La función del Espíritu Santo no es pelear contra ti y contra mí. Pero déjame decirte una cosa. Si Dios desde su trono le dice al Espíritu Santo, frénalos en el camino, el Espíritu Santo lo va a hacer. Yo prefiero que el Espíritu Santo venga y diga, ¿sabes? Vengo a derramar una unción nueva sobre ti, porque el cielo lo ha ordenado. Y no, vengo a frenarte porque estás súper terco, estás súper peleón, estás súper duro. Recuerda, no es creer. Los enemigos, los demonios creen, es tener fe. Y como tienes fe, obedeces. ¿Qué obedezco? Lo que la palabra de Dios dice. En este año 2023 hay que retomar esos procesos que dejaste frenados y abandonados. ¿Tú has conocido alguna persona que en medio de un proceso de quimioterapia o radioterapia por un cáncer diga de la noche a la mañana, no, yo me siento muy bien, abandono el proceso? Es muy posible que ese abandono le cueste la vida. ¿O tú has visto una persona en pleno proceso de recuperación del COVID-19 venga y diga, no, ya no necesito cuidarme más, no me voy a poner más máscara y ando bien de los pulmones? Puede que eso desarrolle una neumonía y por ende se nos enferme y se nos muera. No abandone los procesos, aunque no vea resultados, aunque no vea que las cosas están cambiando, aunque el ambiente no cambie en el lugar donde tú estás. Es allí donde tú y yo estamos llamados a creer, creer y creer por fe en el nombre del Señor. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 4, nos da el famoso ejemplo de Abraham. Un ejemplo maravilloso, y quiero terminar esta meditación recordando a este hombre de fe. Un hombre de fe que tuvo que esperar 25 años. ¿Tuvo mucha fe o menos fe? Qué pobrecito, le tocó esperar tanto porque no tenía fe. No, de ninguna forma. Fueron 25 años viendo la mano de Dios, la provisión de Dios, hasta que llegó la promesa de su hijo. Y luego empezó otro proceso. Miren lo que dice Romanos capítulo 4. Por tanto, verso 16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, sino, que estaba ya como muerto siendo casi de 100 años. O no se debilitó por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, verso 20, por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le es contada por justicia. No se debilitó, dice aquí, no dudó, sino que se fortaleció. No se debilita, no duda, sino que se fortalece. Y si tú y yo aplicamos esto a nuestra fe, no te debilites o no dejes que tu fe se debilite, más bien que se fortalezca. No dejes que se debilite, no justifiques más por las situaciones que hay, e enfréntalas. ¿Cómo vamos a ver el poder de Dios? Yo a veces pienso que Dios tardó 25 años, no porque Él quisiera, sino también porque había un proceso en la vida de Abraham. Yo creo que Abraham tenía tanto en su mente su único hijo, Isaac, y Dios tenía un plan más grande, padre de multitudes, pero él pensaba solo en su hijo Isaac, y Dios tenía un plan de multitudes. Yo creo que esa promesa tardó, yo personalmente, esto ya soy yo, una aplicación y una opinión personal, no es la Biblia, ojo, porque Dios tenía que poner en la mente, en el corazón de Abraham, de que él no solamente iba a ser padre de uno, sino de multitudes, y eso tardó lo que tardó. A veces tú y yo no vemos los resultados inmediatamente porque Dios es tan bueno
y tan generoso con nosotros que no nos va a dar algo que nos haga daño. No porque lo que Él dé haga daño, sino porque lo que Él nos puede dar de pronto no lo sabemos administrar. De pronto no tenemos la capacidad para manejarlo. Entonces, hasta que no se desarrolle el carácter de Cristo, en la templanza y la mansedumbre de su Espíritu en nosotros, no nos va a dar lo que le hemos pedido. Y puede que Él pueda decirnos también, ¿sabes qué? Nos vemos en la eternidad. Aquí en la vida temporal no te lo doy, pero en la eternidad sí. Con todo esto te digo, ¿cómo termina tu año 2022 con tu fe? ¿Cómo termina la fe? ¿Debilitada o fortalecida? Tienes todo el derecho a venir a la presencia de Dios y decirle, Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús que fortalezcas mi fe. No quiero dudar más, no quiero desanimarme más y no quiero permitir enfriarme más. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, porque se viene un año de mucha bendición, de muchas decisiones, de muchos pasos de fe que hay que dar. Y no los puedo ni los quiero dar con una fe debilitada, agrietada y desmoronada. Necesito que esta fe sea una columna levantada sobre la roca de la salvación que es Cristo Jesús y expuesta a mi corazón a través de la luz de tu palabra, por la revelación de tu Santo Espíritu. Gracias, Papá Dios, por este lindo día y gracias por este tiempo de bendición que has preparado para nosotros. Quedo aquí aprendiendo a vivir por fe y para fe, como lo dices tú en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un abrazo, Papá Dios te bendiga y nos vemos pronto. Seguramente nos veremos. Un fuerte abrazo.